Iglesia, muy buenas noches. De parte de la Iglesia Bautista Reformada, la riqueza de su gracia, muchos saludos. Que sea el Señor edificándonos siempre, así como a ellos, también a nosotros. El Señor fue glorificado el día domingo, su nombre fue exaltado y fue un tiempo de refrigerio, realmente. Los extrañé, no sé si ustedes me han extrañado, yo los extrañé. Y pues bueno, estamos llamados es para predicar el Evangelio a todas las naciones, ¿cierto? Quiero, para empezar, pedirle que me ayude por favor con una oración. Amado Dios, Padre Santo, gracias porque tú nos muestras tu misericordia cada día de nuestra vida. Tú eres bueno y eres bienhechor para con nosotros, que aún sin merecerlo, nos has dado vida en Cristo Jesús. Y aún así, siendo infieles, tú sigues siendo fiel, porque tú no te puedes negar a ti mismo. Tú has prometido en nosotros darnos vida y una vida en abundancia en Cristo Jesús. Y aún así, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas, tú nos sigues amando. Tú nos sigues amando porque ves a Cristo en nosotros. Te pedimos, oh Señor, que en esta noche el mensaje sea de exhortación, de ánimo, que sea de mucho regocijo. También al ver cómo tú eres tan bueno, cómo tú nos has demostrado gracia desde hace mucho tiempo y cómo tú sigues permaneciendo fiel a tus promesas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Yo creo que todos hemos escuchado acerca de la historia cuando Abraham estaba entregando a su hijo en sacrificio, a su hijo Isaac. ¿Cierto? Todos hemos escuchado, o la hemos leído, o incluso la hemos estudiado. Y yo creo que eso es impactante porque no es fácil. Un hombre del cual ya era muy anciano, del cual se le había dicho que iba a tener mucha descendencia, pero ahora está allá entregando a su hijo. Y aunque en el relato bíblico no dice cómo se sintió Abraham, él simplemente obedeció a Dios. Él simplemente lo llevó hasta el lugar donde Dios le indicó, que no era cerca. Y aún así, al subir al monte, sin tener el sacrificio, sin tener el cordero para sacrificar, él lleva a su hijo. Y aún más, lo ata y lo pone sobre el altar de sacrificio. Esto es tremendo realmente. Eso es tremendo porque generalmente por ese acto conocemos a Abraham como el padre de la fe. Eso era una prueba muy grande, dura, difícil, pero él estaba dispuesto a hacerla. Pero entonces nos podríamos preguntar, realmente, ¿por qué Abraham es llamado el padre de la fe? No sé si usted se lo ha preguntado. Yo he escuchado acerca de Abraham como el padre de la fe. Y me he preguntado por qué. Porque es que al ver su historia, desde Génesis capítulo 11, versículo 10, hasta el capítulo 25, versículo 18, Abraham tuvo una vida muy, podría decirse, llena de altibajos, para no decir inconstante, porque no fue inconstante. Gracias, tuvo muchos altibajos. Él mintió, tuvo miedo, dudó, volvió a dudar, hizo lo que no debía hacer, pero aún así es llamado el padre de la fe. Y es atribuido y se le llama padre, el padre de Abraham, como el padre de los judíos, pero también el padre de los creyentes. Y eso es importante,
De hecho, intente responderlo ahí para usted mismo. ¿Por qué Abraham es llamado el padre de la fe? El apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 4, él hace referencia a un relato, pero no es el del sacrificio de Isaac. Es cuando Dios le da la promesa que va a tener un hijo. Y dice el apóstol Pablo que él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, que era algo imposible de que fuera cierto, pero él lo creyó. Tener un hijo. A esa edad, cuando su esposa había sido estéril y aún ya había perdido la costumbre de las mujeres, ya casi 90 años. Ese es el padre de la fe. Entonces vamos a hablar de Abraham, como título. Es Abraham el padre de la fe. Ya hemos visto desde Adán, ¿cuántos hombres? Tenemos a Adán, tenemos a Caín, tenemos a Noé y ahora Abraham. Abraham el padre de la fe. Y yo quiero que veamos 3 asuntos de los que implica que Abraham sea llamado el padre de la fe. 3 asuntos, 3 aspectos de lo que implica que Abraham haya sido llamado como el padre de la fe, conocido como el padre de la fe. Y son 3. El primero es que él tuvo una vida llena de la gracia de Dios. Una vida llena de la gracia de Dios. El segundo, una fe que fue madurando. Y el tercero, una lealtad a Dios. Esos 3 aspectos. Y vamos a desarrollarlos. Y al igual que el jueves anterior, que le hice la invitación de leer Génesis, capítulo 6, hasta el capítulo 9, pues ahora lo invito a que lea Génesis, capítulo 10, hasta el capítulo 25, que es donde recoge toda la vida de Abraham. No las vamos a leer todos esos capítulos. Génesis capítulo 10 hasta el 25. No vamos a leer todos los capítulos. Vamos a tocar algunos versículos. Pero lo que sí vamos a tomar es en orden capítulo 12, 13, 14, 15, así hasta el 25. Para que lo tengamos eso en cuenta. No los vamos a leer todos. Sí, pero sí vamos a seguir la secuencia de la narración bíblica. ¿Listo? Así que yo espero que haya leído acerca de Noé, capítulo 6 hasta el 9 de Génesis. Y espero también en el Señor que ustedes puedan leer en sus casas durante toda esta semana Génesis capítulo 10 hasta el 25. ¿Para qué? De nuevo, para que ustedes corroboren lo que se enseña. Para que ustedes corroboren lo que se enseña. Así que el primer aspecto es una vida llena de la gracia de Dios. Una vida llena de la gracia de Dios. Si recordamos nosotros lo que significa gracia, es algo que no se merece, ¿cierto? Es algo que no se merece. Y Dios muestra gracia para con Abraham en el capítulo 12, versículo 1, cuando decide escogerlo. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham. Ahí se nota que Abraham fue llamado por Dios o fue escogido por Dios. Es decir, no fue Abraham el que se acercó a Dios, sino que fue Dios el que se acercó a Abraham y lo trajo a él. Porque cuando ustedes lean el capítulo 11, se van a dar cuenta ahí de la torre de Babel, de los descendientes de Sem, y de Sem es donde viene Abraham. Y específicamente el versículo 27 hasta el 32 habla del padre de Abraham, que era Taré. Y ahí se nos dice que esta familia, la familia de Taré, que él tuvo a Abraham, a Nacor, a Harán, y pues que Harán tuvo un hijo que fue Lot, que eran por allá de Ur de los Caldeos. Lean el versículo 31 del capítulo 11. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces, si vemos, ellos vivían en Ur de los Caldeos. Y si recordamos, cuando hablamos de Caldeos, hablamos de Babilonia. Y conocemos muy bien a Babilonia, que no ha tenido un trasfondo, no ha tenido un origen que glorifique, que adore a Dios, sino todo lo contrario.
Blasfema a Dios con sus ídolos, blasfema a Dios con sus costumbres, blasfema a Dios con todo, con toda su manera de vivir y toda su cultura. Y de allá venía Abraham. De allá venía Abraham. Entonces Abraham, pues, ¿qué se le iba a pasar por la mente? Escoger a Dios o acercarse a Dios. Entonces en el capítulo 12, versículo 1, se ve una gracia de Dios para con Abraham. Dios llama a Abraham, Dios escoge a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Por qué lo habrá escogido? Recordemos que el único justo que había en esos tiempos fue Noé. Pero ahora se nombra toda la descendencia de sus hijos, especialmente la de Canaán y especialmente a la de Sem. Y la de Sem se utiliza para llegar a Abraham, hombre del cual no tenía nada bueno por el cual Dios lo hubiera escogido. Pero aún así, ¿qué hace Dios? Lo llama, lo escoge a él, y eso es pura gracia. Eso es pura gracia. De hecho, si nos ponemos a pensar nosotros, nuestras vidas, cómo eran antes, yo pienso, y bueno, estoy por seguro, que no pudo haber algo bueno que le hubiera agradado a Dios para que Él nos invitara a su presencia, para que Él nos invitara aquí a reunirnos y glorificarle. Todo lo contrario. Aún al recibir esta invitación la pudimos rechazar cientos de veces. Porque no había nada bueno en nosotros de lo cual pudiera agradar a Dios. Pero Dios mostró esa gracia para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la vida de Abraham desde el inicio fue llena de la gracia de Dios. Llena de la gracia de Dios. Él no merecía ser llamado por Dios. De él no merecía salir todo el pueblo de Dios que Dios escogió. Pero, ¿por qué Abraham? Porque Dios tuvo favor de él. Porque Dios lo escogió a él. Entonces notemos eso, una vida llena de la gracia de Dios desde el inicio. Una vida llena de la gracia de Dios desde el inicio. Ahora, Dios le promete descendencia y una tierra a Abraham. Leamos otra vez el versículo 1 y el versículo 2 y el 3. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham, de Génesis capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí vemos dos cosas enormes para Abraham como promesa de Dios, que es darle descendencia y darle una tierra. O darle una tierra y una tierra para su descendencia. Darle una tierra para él y para toda su descendencia. Entonces fijémonos, Dios no solo lo llama para que, lo adore a él, sino que Dios lo llama para que lo adore a él y le promete que va a tener una descendencia, va a ser de él una nación grande y le va a dar una tierra. Fíjense la gracia de Dios allí. Fíjense la gracia de Dios allí, porque ni aún Abraham merecía tener hijo. Y eso es bueno saberlo, porque en el capítulo 11, en el versículo 29, dice que tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y el 30 dice: mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y si hemos estado juiciosos leyendo Génesis, nos podemos dar cuenta que
cada hombre que conseguía a su mujer tenía hijos. Y tenía muchísimos hijos. Pero es justo aquí en este momento, con Abraham y con Sarai, que le dice que era estéril. Antes de ella no se había mencionado esto en la Biblia. Entonces es pura gracia del Señor. Esto es pura gracia que Dios muestra con Abraham. Y siguiendo el relato, vemos los títulos que va Abraham en Egipto, va Abraham en el capítulo 13 y se separa de Lot. Pero yo quiero que pasemos al capítulo 14. Y en esa narración, en este capítulo, lo que sucede es que hay dos colisiones de reyes, como que dos grupos de reyes que se pelean por el dominio, por específicamente el dominio de Canaán, y derrotan a Canaán. ¿Y qué pasa? Se llevan a Lot. Abraham se entera de esto. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Abraham reúne a sus hombres, busca a estos reyes, ¿y qué pasa? Los derrota. Y podríamos decir, obvio, es que era Abraham, el padre de la fe. Aquí era simplemente un hombre que tenía muchas riquezas, tenía muchos hombres, tenía mucho ganado, tenía muchas riquezas, era un hombre muy rico. Y en cuanto a guerra, nada pudo haber sabido. Se enfrentó contra reyes. Mínimo 4 eran. No dice cuántos hombres eran los que tomó Abraham, pero derrotó mínimo 4 reyes, que eso es más de un ejército. Y solamente por Lot. Solamente por Lot, y es lo que podemos ver así por encima. Sin embargo, si nos ponemos a preguntar, bueno, sí, ¿cómo hizo Abraham para derrotarlos? Y profundizando más en el capítulo 14, nos damos cuenta que es el Dios Altísimo que le permitió a Abraham derrotar a esos reyes. Fue el Dios Altísimo que le prometió a Abraham derrotar a esos reyes. Y si usted aún se pregunta por qué, pues recordemos que la tierra a la cual Dios le había prometido a Abraham era Canaán. Y como estos reyes estaban peleando por el dominio de Canaán, el que ganó a la final, ¿quién fue? Fue Abraham. Así que al fin de cuentas, ¿quién iba a ser el rey de Canaán? Pues Abraham. Esto se trataba de dominio. Sin embargo, en el capítulo 14, versículo 17 hasta el 24, que es donde llega Melquisedec, que era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, en versículo 19, dice, le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y esa bendición es muy importante en este capítulo, porque lo que le dice Melquisedec es que Abraham fue bendito por Dios. Y este Dios es el Altísimo, el que es superior a todos estos reyes que derrotó, incluso superior a Abraham. Así que al fin de cuentas aún más, era el Dios Altísimo, el dueño de Canaán, el rey de Canaán, que utilizó simplemente a Abraham para darle una certeza más de la promesa que le había dado. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Esa frase también aquí es muy importante porque ese creador, en otra versión puede decir poseedor del cielo y de la tierra. Y bueno, eso conlleva, ¿no? Él es el creador de los cielos y la tierra. Y eso quiere decir, de todo cuanto existe, pues Él es el que lo posee, Él es el dueño de todo. Así que es ahí donde Abraham entiende que su victoria no fue por su poder o por sus hombres, ni por lo mucho que quiso o quería su sobrino Lot, sino porque Dios se lo permitió. Sigue diciendo el versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Le dio a Abraham los diezmos de todo. Le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le da los diezmos de todo lo que tenía a Melquisedec,
el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, pero como una forma de agradecimiento y de reconocimiento que el Dios Altísimo es su Dios y que fue Él el que le entregó todo cuanto tenía, que fue Él el que le entregó a los enemigos en sus manos. Porque si seguimos leyendo el versículo 21 en adelante, llega el rey de Sodoma y que le dice, quédese con todo el botín. Pero Abraham le dice no. Le dice que no, porque si aún le aceptara un hilo, lo que se iba a decir y lo que el rey de Sodoma estaba haciendo era que fue el rey de Sodoma el que enriqueció a Abraham. Y no solo lo enriqueció, sino que también que de alguna u otra forma tuvo que ver con la derrota de Abraham a los otros reyes. Entonces Abraham no le acepta nada. Fíjense, le da los diezmos de todo al rey de Salem, pero no le acepta nada al rey de Sodoma. Porque aquí está Abraham reconociendo que ha sido Dios el que entregó a sus enemigos en sus manos. No fue un hombre. Esa victoria no es para un hombre, sino que es de Dios, el dueño de todo. Entonces, eso es gracia que Dios le muestra a Abraham. Desde el principio, cuando lo llama, le hace la promesa y ahora aquí se lo demuestra con hechos. Le entrega a los enemigos en sus manos. Dios le permite salir de Egipto con muchos bienes. Si seguimos el relato, esto es en el capítulo 12, versículo 10 hasta el 20, ahí tenemos que Abraham va a Egipto. Y él va a Egipto porque hubo mucha hambre. Hubo mucha hambre en la tierra, entonces él va a Egipto. Pero en Egipto él le dice a Sara que dijera que es su hermana, pues para que no lo mataran. Para que no lo mataran. Y bueno, de hecho, como Sara era muy hermosa, ¿qué hizo Faraón en Egipto? Pues la tomó para sí, suponiendo y sabiendo que era hermana de Abraham. Pero lo que Dios hace es herir con enfermedades, y aquí dice en el versículo 17, Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y es ahí donde Faraón le reclama a Abraham, y luego lo que hace es echarlo de su presencia, pero le da riquezas. Dice el versículo 19, ¿por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete, que se vaya. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y lo acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Con todo lo que tenía. La riqueza se le había dado de antes, no le quitó nada, pero lo echó de su presencia. Entonces es Dios mostrándole su gracia a Abraham en cada aspecto de su vida. Además encontramos desde el capítulo 15 hasta el capítulo 17 que Dios hace un pacto con Abraham. Dios hace un pacto con Abraham. Y cuando leemos se repite una y otra vez, en el capítulo 15 y en el capítulo 17 específicamente. Y lo que sucede allí, en ese pacto que Dios establece con Abraham, es que Abraham le dice a Dios, bueno, ¿cómo me demuestras esto que me está prometiendo? Porque Dios le había prometido ser de mucha descendencia, que si alguien podía contar las estrellas, así sería el número de él, de su descendencia. Capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si los cielos
perdón, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Dios le sigue mostrando su gracia allí al establecer un pacto con Abraham. Y digamos que el clímax del pacto de Dios con Abraham es que si seguimos leyendo, Dios le dice a Abraham que reúna ciertos animales, que los parta por la mitad. Y bueno, llega la tarde, llega la noche, Abraham se queda dormido. ¿Y qué ve Abraham en sueño? Ve una llama de fuego que pasa en medio de esos animales. ¿Qué pasa en medio de esos animales? Versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y continúa. Para el capítulo 7 ya es la señal de este pacto, que sería la circuncisión. Así que Dios le muestra su gracia a Abraham al establecer un pacto con él, pero la gracia se ve en que Abraham no hace nada. Abraham se quedó dormido. El que pasó en medio de los animales, pues fue Dios. Debió pasar Dios y Abraham, porque era un pacto entre los dos. Pero por allí solamente pasa es Dios. Bueno, o su manifestación, lo que ve Abraham, esa antorcha de fuego y un horno humeando. Dios también le muestra a Abraham su gracia al bendecirlo en todo, como está en Génesis capítulo 24, versículo 1. Y Dios le permite que su descendencia se guarde de la maldad de los cananeos, cuando Dios le permite a Abraham conseguirle una esposa a Isaac, su hijo, no de los cananeos. Así que ahí vemos su gracia. Y la gracia de Dios para con Abraham está desde el principio de su vida hasta lo último, hasta el final. El segundo aspecto es que él tuvo una fe que fue madurando. Él tuvo una fe que fue madurando. Y bueno, yo lo que quiero decir con esto es que en el capítulo 12, versículo 1, cuando Dios llama a Abraham, pues Abraham de seguro no conocía a este Dios que le estaba hablando. Venía de Ur de los Caldeos, una tierra idólatra. Él tal vez pensó que era otro de esos dioses. Bueno, no lo dice, pero sí nos deja claro de dónde venía él, su trasfondo, una nación idólatra. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Abraham? Él va, le dice Dios, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice el versículo 4 del capítulo 12, y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Es decir, él no preguntó, ¿tú quién eres? ¿Quién es el que me habla? ¿A dónde voy? No se le ha dado un nombre aquí a dónde ir, pero él va. Y versículo 4, y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Él va. Entonces esta fue una fe, pero que esta fe fue madurando. Entonces, tengamos claro que el hecho de que él sea el padre de la fe no significa que él tuvo una fe perfecta. Porque una fe que va madurando, ¿qué significa? Que él tenía una fe inmadura. Sí, puede sonar muy obvio, pero eso está en la vida de Abraham, al que llamamos el padre de la fe. Abraham confía en el llamado de Dios de dejar su tierra y de irse a otra tierra donde él nunca había estado antes, donde nunca había pensado ir antes. Incluso sin haber escuchado antes acerca de Dios, del Dios que le estaba hablando, del Dios que lo estaba llamando. Pero él va. Esto es una fe
pero es una fe que va madurando. Si nosotros seguimos leyendo el capítulo 12, llegamos al versículo 10 de nuevo, cuando Abraham va a Egipto, y tuvo que ir a Egipto, ¿por qué? Porque hubo una hambruna. Pero antes él había llegado a Harán, versículo 4, y en el versículo 5 él llega a Canaán, pero en la tierra hubo mucha hambre. Entonces él se fue para Egipto. Así que a la primera, ¿qué fue lo que hizo él? Abandonó. Fue para Egipto, y no solo abandonó, sino que en Egipto él mintió o hizo mentir a su mujer también. Tuvo miedo, dudó de perder su vida, cuando Dios antes le había hablado de que le iba a dar una descendencia y que le iba a dar bendiciones y que por él iban a ser benditas todas las naciones. Fíjense, con esa gran bendición del versículo 1 al 3 que Dios le había dicho a Abraham, yo creo que usted y yo también dudaríamos, porque no es fácil. Pues Abraham era un hombre igual como nosotros, que primero dudó aquí y temió acerca de su vida. Abraham tiene dificultades en Canaán, hubo una hambruna, se fue para Egipto, allá en Egipto niega a Sara y hace que Sara lo niegue a él, como esposos. Abraham, como vimos antes también en el capítulo 14, Abraham va con todo para liberar a Lot. Sin pensar en qué hubo o qué pudo haber pasado, Abraham toma a sus hombres, va a buscar a estos reyes, rescata a Lot, derrota a esos reyes y listo. Pero como vimos a la final, lo que hace Abraham es glorificar a Dios, reconocer que fue Dios el que le entregó todo, el que le entregó aún a sus enemigos. Entonces esta fue una fe que fue madurando. Como vemos, Dios le habla, él se va enseguida, pero en esa tierra hubo dificultades. Ahora ve que su sobrino está en peligro, toma a sus hombres confiando en Dios. ¿Cómo va su fe? Entonces así va su fe. Tenemos también que Dios le había dicho a Abraham que tendría una descendencia, pero él no pensó que esa descendencia fuera por medio de él. O sea, Dios le dijo a Abraham que él tendría una descendencia, pero Abraham lo que hizo fue decirle en el capítulo 15, en el versículo 2, dice: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Lo que él estaba diciendo era que ese esclavo nacido en su casa iba a ser de su descendencia, como si Dios le fuera a dar una descendencia a él desde este esclavo del Damaseno. Y aún más adelante, lo que piensa Abraham cuando Dios le vuelve a repetir esta promesa, él dice que ya está anciano y bueno, que Dios se agrade de Ismael y que le dé la descendencia por Ismael. Pero Dios le dice que no va a ser por Ismael, sino que va a ser por Isaac. Entonces tenemos a Abraham, su fe al vuelo, pero vuelve, se levanta, vuelve y cae. Vamos a ver cómo se levanta. Abraham también se olvida otra vez de la promesa de Dios de que le va a dar una descendencia, y es el capítulo 16 cuando ocurre el error de Agar, o donde ya acuden a su propia fuerza, es a su propia justicia, a sus propios hechos. Dios le prometió tener un hijo por su esposa Sarai, pero ni aun Sarai dudó, y bueno, Abraham se dejó llevar, dudó también, y lo que hizo fue acostarse con Agar, y ahí salió Ismael. Claro, Dios me va a dar un hijo, entonces va a ser por esta esclava, por Agar. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios le dice que no. Dios no acepta lo que él hizo, lo que él y Sara hizo. Eso para el capítulo 18.
En el capítulo 18, cuando Dios va otra vez, visita a Abraham y a Sara y les vuelve a recordar esa promesa de que iban a tener un hijo. Y si leemos en el capítulo 17, versículos 17 y 18, dice: Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Vuelve y duda, vuelve y como si no creyera en lo que Dios le estuviera diciendo, con todo lo que le ha demostrado. A hombre de 100 años, ¿será que podré tener un hijo a los 100 años? Sara ya tiene 90. Y le dice a Dios: bueno, que Ismael viva y sea de agrado delante de ti. Pero Dios le dice, versículo 19 del capítulo 17: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios sigue y sigue recalcándole, dándole muchas garantías y seguridades de esta promesa. Si seguimos la lectura, llegamos por el capítulo 20, que es cuando Abraham vuelve a negar a Sara y dice: es mi hermana, ya no en Egipto, sino que allá donde el filisteo, Abimelech, vuelve a negar a Sara, en el capítulo 20 de Génesis. Pero el clímax de la vida de Abraham llega al capítulo 22, cuando él debe entregar a su hijo. Y él se niega, lo duda, lo piensa, no. Ni lo duda, ni lo piensa, ni se niega. Él va, así como al inicio, salió de su tierra y se fue a donde Dios le mostraba. Asimismo también tomó a su hijo. En el versículo 2 del capítulo 22 dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dios le dijo: toma a su hijo, ofrézcalo en el holocausto en el monte que le voy a decir. Pues Abraham toma a su hijo y se dirige al monte donde Dios le estaba diciendo. Eso es una fe. Por eso es llamado el padre de la fe. No porque su fe desde el principio fue perfecta, no, sino porque su fe fue madurando hasta perfeccionarse. Su fe fue madurando hasta perfeccionarse. Y es por eso que Abraham cree a Dios y su fe le es tomado o le es contado por justicia. Aún ahí Dios mostró la gracia de Dios para con Abraham. Volvamos allá al capítulo 15, versículo 6. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dice allí que Abraham creyó a Dios y no dice que él se contó esa creencia por justicia o esa confianza por justicia, sino que él creyó a Dios y le fue contado a él. O sea, él recibió esa justicia al creer. Aún allí Dios mostró su gracia. También tenemos que muere la esposa de Abraham y que él busca una esposa para Isaac. Y por último aspecto, es una lealtad a Dios. Porque yo estoy seguro que teníamos claro que el padre de la fe, Abraham, es porque tuvo una fe en Dios, una confianza en Dios, siempre. Bueno, ahora aprendimos que una fe que fue madurando, pero esa fe implicaba una lealtad a Dios. Porque es muy bonito hablar de la fe, porque la fe nos fortalece, porque la fe nos da esperanza, pero la fe implica lealtad a Dios, una obediencia y aún una obediencia perfecta.
o implica una lealtad a Dios, y eso fue lo que hubo en Abraham. Capítulo 12, versículo 1, de nuevo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham va. En el capítulo 17, Dios le dice a Abraham que tome a todos los varones y que los circuncide, y que esa va a ser la señal del pacto. Y bueno, ¿qué hace Abraham? Dios lo hace así. Abraham obedece a Dios y hace así como Dios le ha dicho. Versículo 24 del capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham, Ismael su hijo y todos los varones de su casa. Eso no era fácil. Él tenía 99 años y circuncidarse a esa edad, bueno, tampoco era muy bueno de salud. Eso es una lealtad a Dios. El hecho de que Abraham hubiera dejado su tierra, toda su familia allá, todas sus creencias, toda su cultura, e irse a una tierra que nunca había visto, una cultura que ni sabía, bueno, eso es lealtad a Dios. Del hecho de circuncidarse a esa edad, cuando aún le podía haber perjudicado, y a todos sus hombres, cuando mientras estaban circuncidados podían llegar y atacarlos los enemigos, él lo hizo, como Dios le dijo. Y aún así, esa lealtad a Dios se ve en el capítulo 21, en el versículo 10. Dice allí: por tanto dijo Abraham, aquí está hablando Sara, echa a tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Versículo 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Sí, Abraham debe echar muy lejos a Ismael. Y no era fácil, era su hijo también. Era su hijo. Y eso en cuanto al hijo de Agar. Pero en el capítulo 22, ahora es con Isaac. Cuando Dios le dice: tu único hijo, el que tú amas. Era muy especial este Isaac para Abraham. Pero ahora Dios le dice que lo entregue en holocausto. Y bueno, de nuevo, ¿qué hace Abraham? Va, lleva a su hijo y estuvo a punto de degollarlo, a punto de sacrificarlo allí. Eso es una lealtad a Dios. Y eso es una fe verdadera. Ese es el padre de nuestra fe. Esa lealtad que es una obediencia a Dios. Y yo sé que hay mucho más por decir acerca de Abraham. Hay mucho más que aprender desde el capítulo 11, versículo 10, hasta el capítulo 25, versículo 18. Pero este es el padre de la fe, este es Abraham hacia grandes rasgos. Y si podemos volver al capítulo 12 y volver a leer el versículo 1 hasta el 3, nos vamos a dar cuenta que la promesa de Abraham no solo era bendiciones para él, sino también era que por él serán benditas todas las familias de la tierra, como termina el versículo 3. ¿Cierto? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y si podríamos conectar esto con el Señor Jesucristo, podemos decir que el Señor Jesucristo heredó también las bendiciones que se les prometieron a Abraham. Las heredó las bendiciones que se le prometieron a Abraham. Y no solo eso, sino que también en él se cumplió la bendición que se le prometió a Abraham, de que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Si vamos al capítulo 22, versículo 15, dice: llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo
y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y de pronto en el capítulo 12, versículo 1, la promesa era que por medio de Abraham serán benditas todas las naciones, pero era también por medio de Abraham y sus descendientes, pero ahora aquí se hace un énfasis y se le dice a Abraham que va a ser por medio de su simiente, su hijo, el que iba a sacrificar, iba a ser por él benditas todas las naciones de la tierra. Y bueno, seguimos el relato bíblico, nos encontramos con Moisés, seguimos el relato bíblico, nos encontramos con el rey David, seguimos el relato bíblico y nos encontramos con un personaje más, por el cual podía ser ese, por el cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y de hecho por Isaac fueron benditas muchas familias de la tierra, por David fueron benditas muchas familias de la tierra, por Salomón también, pero como tal es en Cristo, en donde todas las familias, todas las naciones de la tierra son benditas. Y eso lo encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, está citando. Donde leímos Génesis capítulo 12, el versículo 1 al 3, y en el capítulo 22 está citando esto, y dice y a tu simiente, la cual es Cristo. La cual es Cristo. Entonces es en el Señor Jesucristo en quien se cumplen las promesas a Abraham al decirle que por él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y es el Señor Jesucristo también el heredero de las promesas que se le hicieron a Abraham. Ahí está en Gálatas 3:16. A Abraham fueron hechas las promesas, ¿y a quién más? Y a su simiente. ¿Y su simiente quién es? Cristo. No dice que a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y eso es importante ahí para el apóstol Pablo, porque Abraham no solo tuvo a Ismael y a Isaac, él tuvo otros hijos también con Sétura, después que muere Sara. Así que podríamos pensar que serían 3 simientes, o 3 descendencias de Abraham: la de Isaac, la de Ismael y los hijos de Sétura. Pero bueno, fue por la gracia de Dios que se le dijo que sería bendita, era en su simiente. En el capítulo 22 refiriéndose a su hijo Isaac, que por Isaac, pero aquí el apóstol Pablo dice que como tal, ese cumplimiento total era en Cristo, y es en Cristo. Es en Cristo. Es en Cristo, pero ya no como Abraham. Es decir, ya no como a Abraham al prometérsele una tierra, a prometérsele descendencia, no. En Cristo lo que se le promete es que es un pueblo, pero no por descendencia, sino es un pueblo por el cual Él iba a dar su vida para que ellos vivieran. Y eso está ya en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 53. Dice desde el versículo 10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es en Jesucristo donde todas las familias, todas
las naciones serán benditas, creyendo en Él, creyendo en su muerte y en su resurrección. Pero si volvemos al capítulo 12, versículo 1, 2 y 3 de Génesis, Dios le dice a Abraham que va a maldecir a los que maldigan a Abraham y que va a bendecir a los que bendigan a Abraham. Dice allí, versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Así que no solo iba a ser bendición, sino que también iba a ser de juicio, de maldición. Y en Cristo vemos eso de la misma manera. ¿Por qué? Porque en Él todas las naciones son benditas, pero los que creen en Él. Los que no, ¿qué pasa? Ya han sido condenados. ¿Por qué razón? Porque no han creído en el único Hijo de Dios, en el unigénito Hijo de Dios. No han creído en Jesucristo a quien Dios ha enviado. Así que este es el padre de la fe. Y si hay una duda más, sería por qué Moisés escribió acerca de Abraham. ¿Cierto? Porque, bueno, vimos de Adán, vimos de Caín, vimos de Noé, muy importante por lo del diluvio y todo. Pero ahora, ¿por qué escribió acerca de Abraham? ¿Y por qué tantos capítulos? El capítulo 11 hasta el 25. Y si recordamos, el pueblo de Israel se encontraba ¿dónde? En el desierto. Habían sido liberados de Egipto, después de las 10 plagas. Estaban en el desierto y podemos decir, se puede resumir, que Moisés escribió sobre Abraham para enseñarle a Israel por qué y cómo debían salir de Egipto y continuar hacia la conquista de la tierra prometida. Grábese eso, si puede escribirlo, escríbalo, porque es muy importante. Moisés escribió sobre Abraham para enseñarle a Israel por qué y cómo debían salir de Egipto. Y no solo salir de Egipto, sino que también continuar hacia la conquista de la tierra prometida. Eso es clave porque resume todo lo que hemos visto acerca de Abraham. ¿Por qué? Bueno, porque Dios lo escogió a él. Y ven su descendencia, ven el trasfondo de Abraham, de Ur de los Caldeos, con una esposa que era estéril. Pero Dios lo escogió a él, demostró su gracia con él. Ahora el pueblo de Israel va a Canaán también, porque Dios los escogió a ellos y ya le había dado la promesa a Abraham y a sus descendientes. Entonces esa promesa también era para el pueblo de Israel que estaba yendo hacia la tierra de Canaán. Y porque, bueno, Dios cumple sus promesas. Ese es el porqué. ¿Y el cómo? Pues con la característica más exaltada o que más se resalta en Abraham, que es la fe. ¿Cómo? Con una vida llena de fe. Con una vida llena de fe. Es decir, teniendo este modelo de Abraham, ese modelo de una vida de fe, no una fe perfecta, una fe que tuvo muchos altibajos, pero que a la final fue leal siempre a Dios. Así que así debía vivir el pueblo de Israel. Así, tal como Abraham, tomando todos sus ejemplos, todo lo que él había hecho. Porque, bueno, si pensamos, el pueblo de Israel tuvo miedo a entrar a Canaán porque decían que ellos eran grandes. Y además allá estaban los hijos de Anac, uno más grandes. Y pues sí, eran grandes, ellos eran pequeños, el pueblo de Israel. Pero cuando cuando se escribe aquí en la vida de Abraham, una y otra vez, cuando él va a Canaán, dice que allí moraba el cananeo y el fereceo, una y otra vez. De hecho, en el capítulo 14, Abraham derrota a los reyes de Canaán. Así que eso es mucho más que seguridad para el pueblo de Israel, para que entrara a la tierra de Canaán. Porque si Abraham derrotó a esos 4 reyes, bueno, el pueblo de Israel iba
derrotar a esos ciudadanos que estaban allá en Canaán. Con facilidad, sin temor. Así que fíjense, Moisés escribió sobre Abraham para enseñarle a Israel por qué y cómo debían salir de Egipto y continuar hacia la conquista de la tierra prometida. De hecho, algo muy curioso en el capítulo 12, desde el 10 hasta el 20, es que es un relato muy similar a Abraham en Egipto, el pueblo de Israel en Egipto. Abraham va a Egipto, ¿por qué? Porque hubo hambruna, porque hubo hambre en donde él vivía. El pueblo de Israel fue a Egipto, ¿por qué? Porque hubo una hambruna. Al final de Génesis, la historia de José. Hubo hambre en la tierra y bueno, ¿qué les tocó hacer? Irse para Egipto. ¿Qué pasó? Allá en Egipto, Abraham fue detenido por el faraón. Bueno, pues él se lo ganó por decir que Sara era su hermana. Y el pueblo de Israel fue detenido en Egipto al tomarlos por esclavos. Y si vemos, Abraham fue liberado de Egipto cuando Dios envió plagas al faraón de Egipto. ¿Y cómo fue liberado el pueblo de Israel? Igual, con plagas. Y al salir de Egipto, Abraham salió con muchas riquezas. Versículo 16 y 17, versículo 16 del capítulo 12. Dice, hizo bien a Abraham, es decir, Faraón, hizo bien a Abraham por causa de ella, por causa de Sara. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Tuvo riquezas. ¿Cómo salió el pueblo de Israel de Egipto? Con riquezas. Lo vimos en el estudio de Éxodo. Con riquezas. Entonces, lo que le está diciendo con esta historia es que, bueno, así como Abraham estuvo en Egipto, fue retenido, pero fue liberado por plagas, el pueblo de Israel también iba a ser liberado de Egipto, de esa esclavitud. Y así como Abraham salió de Egipto y volvió a Canaán, versículo 13, del 1 al 4, dice que volvió a Betel, que estaba en Canaán, pues el pueblo de Israel, al salir de Egipto, iba a ir a Canaán, sin duda. Así que esto es muy, pero muy reconfortante para el pueblo de Israel. Al nosotros leer Éxodo, Levítico, Números y hasta Deuteronomio, pues podríamos pensar que no pudo ser muy reconfortante porque una y otra vez el pueblo renegaba de Dios, decía que quería volver a Egipto una y otra vez porque por lo menos allá tenían comida. Pero por eso Moisés escribió acerca de Abraham. Por eso Abraham y toda la vida de Abraham está aquí en la escritura como la hallamos. Y tengamos en cuenta que no era solo para ellos. También es para nosotros hoy. Es para la iglesia de Dios. Porque es la palabra de Dios. Así que de esa misma forma en que Moisés escribió sobre Abraham para enseñarle a Israel por qué y cómo debían salir de Egipto y continuar hacia la conquista de la tierra prometida. Bueno, nosotros nos debemos acercar a leer la historia de Abraham para hallar por qué y cómo debemos continuar hacia la conquista o hacia la espera de la tierra prometida. No una tierra física, sino unos cielos nuevos y una tierra nueva donde mora la justicia. ¿Y el por qué? Pues es Cristo. Porque al igual que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto y fue liberado por gracia de Dios, nosotros estábamos esclavizados al pecado. ¿Y por qué fuimos liberados? Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Y ahora, ¿cómo debemos continuar nuestra vida, nuestro peregrinaje, hasta que el Señor Jesucristo vuelva, o hasta que sean los cielos nuevos y tierra nueva? Pues como Abraham, con fe. Con fe. Y eso implica una vida llena de la gracia de Dios. Eso implica en nosotros también una fe que es inmadura, pero que debe ir madurando a través de las pruebas,
A través de las prédicas, a través de su lectura bíblica, a través de la oración, a través de toda su vida. Esa fe debe ir madurando. Esa fe debe ir madurando. No para que usted sea llamado el padre o la madre de la fe, no. Sino para que crezcamos a la estatura de un varón perfecto. Para que crezcamos a la estatura de Cristo. Y eso implica aún más una lealtad a Dios. Es una obediencia a Dios, antes que a los hombres, a Dios, antes que a la cultura, a Dios, antes que a cualquier obstáculo. Eso es una vida de fe, eso es una vida llena de la gracia de Dios, eso es una vida llena de obediencia a Dios. Dios escogió a Abraham por su gracia, pero para que Abraham, ¿qué? Pues fuera a la tierra, saliera de su tierra y fuera a la tierra que Dios le mostraba. Es decir, Dios escogió a Abraham por su gracia, no para que Abraham no hiciera nada, para que Abraham lo adorara, para que Abraham lo obedeciera. Capítulo 17 de Génesis, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Dios escogió a Abraham por su gracia para que Abraham lo obedeciera. Dios nos ha escogido a nosotros y nos ha dado vida en Cristo por su gracia para que nosotros lo obedezcamos a Él. Efesios capítulo 2. Leamos allí, con esta terminamos. Efesios capítulo 2, versículo 8 hasta el 10. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí queda claro, por gracia hemos sido salvados. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no nos ha salvado por su gracia para que no hagamos nada, para que no nos congreguemos, para que no le obedezcamos, para que no le oremos, para que no le glorifiquemos. Todo lo contrario. Dios nos ha salvado por su gracia, sin nada bueno que pueda haber en nosotros. ¿Para qué? Para buenas obras. Y esas buenas obras Él las preparó de antemano para que andemos en ellas. Así no queramos, ¿qué va a pasar? Pues vamos a andar en ellas, porque Dios las preparó de antemano. Aunque Abraham no pudo haber querido salir de su tierra e ir a un lugar donde no conocía, pues igual iba a ir, porque Dios lo había escogido a él. Así que hemos sido salvados por gracia, solamente por gracia, a través de la fe. Abraham, el padre de la fe, fue salvo porque el Señor Jesucristo dijo de él que Abraham vio su día y se gozó. Abraham creyó en el Señor Jesucristo, fue salvo por gracia. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo, somos salvos por gracia. Recordemos que una vida de fe no es de una fe perfecta. Es de una fe que, aunque se cae en pecado, se cae en desobediencia, tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo el justo, el cual es nuestra propiciación, y no solo por nuestros pecados, sino también por los del mundo. Así que su alcance es mucho más que los números.
sino que es inmenso para perdonar cualquier pecado. Una vida de fe es una fe que se va perfeccionando en Él, en Cristo Jesús. Una vida de fe demanda una lealtad a Dios. No solo una obediencia, sino es una lealtad a Dios, que es más que una obediencia. Tengamos siempre presente esto del Padre Abraham, el Padre de la fe. Amado Señor, Padre Santo, gracias por tu palabra, porque es profunda, porque es inmensa. Hay mucho por aprender, hay mucho por escudriñar, toda una vida eterna, oh Dios, que está en ti, en Cristo Jesús, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero te damos gracias, porque aún en este peregrinaje de esta vida, aún en esta vida tan corta que tenemos nosotros aquí en la tierra, tú nos permites conocerte, acercarnos a ti, glorificarte y adorarte, conocerte mucho más. Tú nos has escogido en Cristo Jesús, nos has dado vida en su nombre, nos has dado fe para creer en Él, para confiar totalmente en ti, para confiar en que tú lo has entregado por nuestras transgresiones y que lo resucitaste para nuestra justificación. Y en su muerte nos has dado vida, y una vida en abundancia, una vida no para nosotros, no para este mundo, sino para ti. Una vida para ti. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú poniendo en nosotros ese querer y ese hacer, ese vivir, como vivió el Padre Abraham, como vivió Abraham, tu siervo, con fe, el cual se sostuvo como viendo al invisible. Eso es pura fe. En ti, en tus palabras, en tus promesas, que aun cuando desfallezcamos, cuando caigamos y estemos débiles, podamos mirar a ti, a tus promesas, mirar a tu cruz, donde diste tu vida. Y recordar, oh Señor, que tú volverás y traerás, oh Señor, para nosotros esos cielos nuevos y esa nueva tierra donde mora la justicia en tu presencia. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Amada Iglesia, que sea el Señor guiándonos en esta vida, aumentando siempre nuestra fe, para que a la final podamos recibir a nuestro Salvador y a nuestro Señor. Nos vemos el domingo a las 9 de la mañana. Que el Señor los bendiga y los guarde.